Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Luis Felipe Ordóñez, soy estudiante de regencia de farmacia en la UNAD. Este trabajo es parte de una tarea para ética, una tarea con el título de Acción Solidaria. Y como el trabajo toca en su gran parte un tema muy importante sobre el proceso de paz en Colombia, sé que pasamos hace un par de años sobre que no se llevó a cabo en efecto y qué fue lo que pasó. Entonces, para la Acción Solidaria que pensé, pues pensé en un conversatorio, en un breve ensayo hablado de cosas que nos faltó, cosas que de pronto los colombianos no tuvimos en cuenta sobre sobre este proceso de paz. Y es que indigna, ¿no? Por ejemplo, indigna a veces que no entiendan buena parte de los colombianos la importancia del proceso de paz y de llevarlo a cabo. Esa fue una oportunidad única, fue maravillosa. En muchas generaciones no se va a poder tener una oportunidad como esta. Uno no firma la paz con amigos, no firma la paz con enemigos. Se firma la paz con gente que no nos cae bien, con gente que piensa distinto, con gente que ha cometido errores y hasta atrocidades, como en el caso de la guerrilla y el ejército. Generalmente los acuerdos de paz a nivel mundial siempre han sido la presión de la sociedad civil, que son el tercer bando, para que los combatientes se sienten a la mesa, negocien y firmen, para que estas personas entren a la sociedad civil y hasta las víctimas del conflicto, para que esas tragedias de la guerra no las sufra nadie más. Ellos buscan esto. Entonces la ciudadanía presiona para no quedarse estancados. Es una guerra que, si se analiza, como todas las guerras, es absurda. Pero no, en Colombia pasó al revés. Y esto hizo que se perdiera la compasión en este grupo de colombianos que pensaba así. En Colombia son dos bandos que lograron ponerse de acuerdo, ya que ninguno venció a ninguno. Ambos cometieron atrocidades, ambos han asesinado personas y uno de los bandos hasta eliminó a todo un partido político que era la UP. Este bando usó su contubernio con los paramilitares para cometer unas atrocidades increíbles en el país contra el pueblo. Ambos bandos han cometido delitos. Ambos bandos han violado los derechos humanos. Ambos bandos se han lucrado del narcotráfico. Y si como colombianos investigamos las noticias, las crónicas, hasta dónde llegaron los dineros ilícitos, pues vemos que llegaron hasta un ministro de defensa y hasta un expresidente que hubo. Y hace poco se repitió eso con lo que se conoció en las noticias como la niñez política, dineros que llegan por la vía estatal hasta las fuerzas militares y la Casa de Nariño. O sea que no son solamente esos guerrilleros los que usan el narcotráfico para lucrarse. Lo que hace que ambos bandos se sienten a la mesa y pues logren los acuerdos para construir un nuevo país y a los muchachos, a los jóvenes, darles becas, la posibilidad de que estudien, hagan maestrías, doctorados, sin endeudarse por préstamos educativos. Ese era el trasfondo, parte del trasfondo. En Colombia los dos bandos entonces se pusieron de acuerdo, se dieron la mano, pero vemos que fue la sociedad la que no quiso la paz. Pues por eso entonces me parece muy importante que transmitamos a los colombianos la importancia de esto, que sus dineros de impuestos, si uno les pregunta que quisiera que se vayan a la guerra, en militares, en tanques, fusiles, uniformes o en educación y desarrollo para sus hijos y sus nietos. ¿Por qué? Porque si estas personas lograron ese acuerdo y nosotros como colombianos no apoyamos ese acuerdo, pues eso significa que el problema no es la guerrilla o los paramilitares, el problema somos nosotros. Y si nos fijamos en esa violencia inconsciente que tenemos dentro de nosotros, ya que a veces también los medios nos han hecho creer que la única violencia que existe es esa que está fuera del Estado, o sea, la guerrilla, los paramilitares, el terrorismo. Y un ejemplo nomás, una estadística que vi hace poco, hace un par de años, decía que 7 de cada 10 mujeres con las que uno se relaciona se ha sentido amenazada por un hombre alguna vez en su vida o han tenido miedo de ser agredidas. Esto anterior pues sea agresión física, mental o sexualmente. Entonces, como podemos ver, todas viven con miedo en nuestra sociedad y manejando siempre sus coordenadas, ¿no? Eso quiere decir que cualquiera de nosotros, como pareja, como jefe, como compañero de trabajo, puede ser un agresor y provocar inseguridad en la otra persona.
Esto mostró que en Colombia tenemos un prontuario pues, de matarnos de muchas formas, con violencia, secuestros, guerras. Entonces, por todo esto, por esos detalles que desembocan en estas grandes decisiones, yo pienso que ya es hora que escribamos una historia diferente, que recapacitemos, que pensemos en una historia, en crear una historia de inteligencia, compasión, empatía y creatividad, en una historia en que demostremos lo que somos capaces creativamente y por eso lo notamos en nuestros jóvenes, que son tan inteligentes y talentosos. Entonces, pues tenemos pendiente todavía esa nueva página de la historia y yo creo que sí podemos, que no estamos condenados pues a esa historia de violencia y que podemos crear unos nuevos imaginarios basados en la creatividad y talentos. Porque hay gente muy talentosa, pero no tienen el patrocinio. Y la presión de la sociedad civil permite eso, que los dineros de guerra por fin los pasemos a educación y salud, logrando así las oportunidades para estas personas. Y eso ayuda a que entendamos también que ningún país sale adelante comprando tanques o fusiles. Si uno mira un ejemplo, no lo hay. La única forma de salir adelante es educación y cultura. Ese fue el caso de Corea del Sur, de Singapur, de la India. Un país sale adelante con inversión en salud, educación y sobre todo patrimonio inmaterial, la inteligencia, la cantidad de pregrados y doctorados. Otra cosa, para que creemos conciencia como colombianos cuando tengamos esas oportunidades o tengamos la oportunidad de no ser violento, es algo que se llama doble moral. Porque las personas que votaron por la guerra o votan por la guerra o porque no haya un proceso de paz o por torpearlo, es decir, personas que votan por la guerra, pero para que se vayan otros a la guerra, es decir, que se mueran otros. Hacen la guerra con sangre ajena. Pero ya si uno es consecuente, el que vota por la guerra, pues que se vaya a la guerra. Pero ¿cuántos hijos de senadores, representantes a la Cámara, o grandes empresarios, o personas de estratos 5 y 6 están en contraguerrilla en la guerra? Uno puede mirar y 0.0. La gente vota para que se vayan a morir los estratos 1 y 2. ¿Por qué? Porque los estratos 1 y 2 no podemos ser médicos, arquitectos o ingenieros. ¿Por qué mandarlos o por qué dejarles esa única opción? Esa parte de la sociedad debería reflexionar y dejar de ser tan cruel y decir, si podemos, vamos a votar por una paz, vamos a construir una nueva nación que se define como un grupo de personas que van en una misma dirección, y no esta cantidad de personas divididas que en formas de pensar, pero sufriendo por lo mismo. Y mientras no cambiemos esto, pues no vamos a poder ser de verdad una nación. Para lo cual siempre es muy indispensable crear una igualdad, que es más revolucionario que eso. Ese fue el mensaje de Jesús cuando vino aquí a la tierra y por eso lo asesinaron. Entonces ya es hora que un país que se ufana de ser cristianos en su mayoría al salir de misas, sigan creyendo en ese amor al prójimo, ese perdón y esa empatía que nos dejó como enseñanza Jesucristo.